Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Conversaciones en Movimiento o Conversaciones Pedaleando, como a veces también la llamo yo. Bueno, el día de hoy voy a hablar de un tema que a mí me gusta mucho, porque siempre genera muchas sonrisas y muchos comentarios en las redes sociales. Y tiene que ver con la soltería y el matrimonio. ¿Qué es preferible? ¿Vivir la vida soltero o vivir la vida casado? Esto es un tema tan antiguo como la historia del hombre, ¿no? Primero porque, según todos los historiadores y los entendidos, el matrimonio es un constructo social cultural, ¿no? O sea, no hay nada en la naturaleza que diga que una persona tiene que estar el resto de su vida con una misma persona. De hecho, es típicamente en contra de la, en contra de la supervivencia, porque en virtud de que en tiempos inmemoriales la mortalidad de los seres humanos era muy alta, de tal manera de que si la gente no se reproducía con cierta rapidez o con cierta eficiencia, la tribu desaparecía, porque los seres humanos eran víctimas de predadores y de una cantidad de contratiempos que hacían que la mayoría de las personas no llegaran a los 30, 40 años como máximo, ¿no? Más una persona que llegara a los 50 años, primero parecía de 80 y segundo pues que se encontraba en muy pobre estado de salud en general. Lo cual hacía que la fertilidad de una tribu y la cantidad de actividad sexual de la tribu fuera esencial para mantener una tasa de al menos 2 personas por cada persona que muere, ¿no? O sea que se podrán imaginar que en casos de epidemia o de guerras, si la gente no se reproducía con cierta facilidad, la tribu desaparecía y por lo tanto el pool genético de esa cultura, de esa generación. Resulta entonces natural que el ser humano desarrollara un hábito por la actividad sexual que fuera más allá de tener uno o dos hijos, sino que en general, en virtud del periodo de fertilización, de fecundación de una mujer, de cría de una mujer, era de 9, 10 meses, un año. Evidentemente la esperma del hombre podía ser mejor utilizada en otros vientres para efectos de reproducción. Y me perdonan las damas porque hoy por hoy eso surte así como horrible, horrendo, que se vea de esa manera, pero desde el punto de vista biológico no tiene ningún sentido tener un hombre parado sin tener, sin tener descendencia, cuando la mayoría de los chances era de que el hijo que tuviera con la mujer que había fertilizado muriera al nacer, porque les recuerdo que en esos tiempos la tasa de mortalidad era del 50%, o sea, 50% de los embarazos no daba frutos a un hijo vivo. Y si vivía, moría en los primeros días o semanas por las enfermedades, por los inconvenientes, y si no, moría la madre, con lo cual se perdía un problema, se perdía un adulto fértil, ¿no? En otras palabras, en dos platos, como dicen en mi país, Venezuela, eh, nuestros antecesores eran gente muy promiscua y tenían que serlo, porque si no, no existiéramos nosotros hoy como especie, ¿no? O sea que gracias a esa promiscuidad ancestral, los seres humanos, pues, hoy tenemos 8.8 billones de personas en el planeta precisamente por eso. Sin embargo, en algunas culturas, en algún momento dado, se hizo inevitable ponerle límite a esta promiscuidad, a, esta, a este uso exclusivo que hace esta especie del Homo sapiens del atractivo sexual, no solamente para fines procreativos, sino también para fines de placer. En otras palabras, nuestra especie tiene sexo no solamente para tener hijos, sino tiene sexo por placer. No podemos preguntarle a otras especies si esto es igual en otros campos, pero ciertamente el ser humano tiene sexo porque le gusta.
no nada más que porque quiera tener descendencia. Es interesante porque creo que en general la descendencia es más un accidente de un acto sexual por búsqueda de placer que por propósito específico de tener hijos, ¿no? Pero bueno, vamos a saltarnos ese aspecto. Lo cierto es que con la aparición de las religiones y en particular de las religiones monoteístas, se creó una cultura en relación a la relación hombre-mujer que creó normas. La primera fue una norma sumamente chocante para las mujeres, que es la norma de que la mujer pertenece al hombre, ¿no? Entonces, me imagino que todas esas leyes las escribieron los hombres. Entonces la mujer pasó a ser parte de las posesiones de un hombre, ¿no? Y el hombre también pues asumió la responsabilidad de proteger sus posiciones. Entonces en ese sentido pues el hombre también tenía la necesidad de mantener a la mujer, de alimentarla y de protegerla, igualito que protegería cualquier otra parte de su patrimonio, de su potestad. Entonces ahí tenemos entonces las primeras evidencias históricas de la protocolización de la relación entre un hombre y una mujer, producto pues de esa necesidad social organizativa de saber de quién era el hijo de cada quien. En otras palabras, organizar la situación para que cada niño que naciera supiera más o menos aproximadamente quién era su padre, aunque ciertamente casi siempre sabían quién era su madre, ¿no? De esa manera pues se crea ese proceso. Además, con la llegada de la agricultura y de la tenencia de la tierra, se hace importantísimo desde un punto de vista social y hasta político saber quién hereda las tierras. Si las tierras pertenecen a alguien, esa persona tarde o temprano se va a morir. Entonces era necesario saber a nombre de quién van a pasar esas tierras. Entonces la institución del matrimonio pasó a ser importantísima para efectos de la transferencia de propiedades y de poder, ¿no? Empezaron a crearse las grandes familias y con las grandes familias el sentido de identidad familiar. Y todo eso dependía fundamentalmente de la ceremonia, el rito y la legalización de lo que llamamos hoy matrimonio. Y de allí pues la aparición de personas casadas y solteras. Antes de la creación de esa institución llamada matrimonio, pues hablar de casados y solteros no tenía mucho sentido, ¿no? La gente tenía sexo con quien le provocara y lo permitiera, y paralelamente pues las personas por afectos, por fidelidad, por instinto natural, por amor, o se quedaban con su pareja o optaban simplemente por buscar otras parejas, porque hay que entender pues que este tipo de relaciones sociales primitivas no eran precisamente muy estables. Durante la etapa de la cacería-recolección, evidentemente las personas estaban en una constante movilización, no había asentamiento, la gente no era sedentaria, era nómada, entonces todos los días levantaban el campamento y muchas veces pues no dormían precisamente juntos la misma pareja, ¿no? Es más, había mucha promiscuidad porque en muchos casos por razones de sobrevivencia dormían todos juntos bajo una misma churuata o bajo una misma cueva, etc. O sea, había mucha convivencia por razones de seguridad y de supervivencia. Era necesario juntos protegerse, y eso hacía que el término privacidad era un poquito desconocido, eso de la privacidad, ¿no? Incluso lo de la propiedad era como, no tenía mucho sentido en una situación donde todos estamos colaborando juntos para mantenernos vivos, el de hablar de tus pertenencias y de las mías, ¿no? Pero bueno, no entrando en esa cuestión de la propiedad personal, esa era la situación. Entonces no había soltería, ni estar casado, ni estar soltero. O sea que todo eso podemos datearlo, digamos, con el principio de las relaciones monoteístas, tanto la católica, digo, la cristiana, como la judía, como la musulmana. Y entonces tenemos pues el Islam, que llegó entonces a consolidar esto de la ceremonia y pasó a ser la institución del matrimonio una de las más importantes instituciones de la vida de los seres humanos, ¿no? Y se regularizó un poco eso de que una vez que uno establecía ese vínculo matrimonial, ese convenio, ese contrato, pues evidentemente la idea era mantenerse juntos. Esto tenía grandes ventajas
La primera de las cuales era asegurar la vigencia, ¿verdad?, de la vida familiar, es decir, que los hijos estuvieran con sus padres, que cada padre supiera de quién era su hijo y quién no, y en la medida en que la mortalidad masculina dejó de ser tan alta y los hombres se asentaron en ciudades y en pueblos, etcétera, entonces fue posible, evidentemente, crear una situación donde la gente prefiriera la institución de la familia, mantenerse con sus hijos, etcétera. Y de ahí fueron los votos de estar juntos para toda la vida, etcétera, etcétera, que todos conocemos. El asunto viene porque, de nuevo, entramos en una situación donde vamos a encontrar, ya que tengo que parar esto aquí para ver si puedo pasar por aquí para llegar acá. Vamos a ver si puedo pasar por aquí y a ver si puedo retornar a mi casa por acá. Ok, entonces sigo con esto y me refiero entonces al hecho de que en este caso la institución del matrimonio se consolida y empieza a aparecer el primer concepto de la vida de casado. Y empiezan las sociedades a montar la exigencia de que las personas en algún momento después de su pubertad se casen. Primero para crear familia, para tener hijos y lo más importante pues para la herencia, para la organización social. Era importante para el manejo de la propiedad saber a quién pertenecían las propiedades una vez que las personas dueñas de eso se casaran, se murieran, perdón. Entonces, en este sentido, tenemos la situación donde, como dije, empieza a crearse una institución, pero los instintos naturales del hombre no cambiaron de un día para otro. Es decir, ese hombre cazador, promiscuo, acostumbrado a tener sexo con quien podía mientras estaba vivo, esa mujer que podía o no tener pareja, pero que quería tener descendencia y no encontraba pareja, pues no estaba en una condición muy apropiada para sentarse a esperar, porque como dije, la expectativa de vida no era muy alta y sencillamente ya estaba, digamos, en la necesidad de cumplir su programación biológica de tener descendencia, y si no había alguien que fuera la persona que ella más desearía para que fuera el padre de sus hijos, ella pues aceptaba lo que se presentara en ese momento, incluso por su vida, para preservar su vida, para que el hombre que la poseyera pues le prestara la seguridad que necesitaba en ese momento. Ya va, que es que está empezando a lloviznar y me temo que me voy a tener que regresar a casa, porque si no, esto va a terminar húmedo. Déjame empezar a regresar a casa, por si acaso tengo que meterme bajo techo. Bueno, esos son las trascendencias, esas son las circunstancias de una conversación en movimiento, porque si uno está afuera y empieza a llover, pues uno se moja, como me estoy mojando yo ahorita, no sé si lo estarán viendo, una llovizna ligera. Bueno, siguiendo con esto, la apreciación mía es que el hombre siguió siendo el mismo hombre de 200.000 años atrás, y la mujer también, la mujer también mantuvo sus instintos naturales de cuando era provocada, bueno, tener sexo por el disfrute de esto, y tener sexo buscando siempre la protección del hombre, ¿no? Entonces, de esta manera se creó ese mecanismo del matrimonio, aun cuando nunca estuvo necesariamente en la pareja aplacar ese apetito de la sexualidad y de la aventura y de la incertidumbre que teníamos ancestralmente de generaciones anteriores, ¿no? Y entonces vamos a decir que se formarían dos tipos de arquetipos de comportamiento social. La persona que por razones lógicas, hormonales
o de temperamento acepta tranquilamente la idea de cumplir con las exigencias sociales y religiosas y pasar la vida junto a alguien exclusivamente, y por otra, aquellos que todavía conservaban los rasgos primitivos que les hacían necesario la idea de no comprometerse con una sola persona, sino de pasar la vida como la pasaron sus ancestros, pues, de pareja en pareja, de ubicación geográfica en ubicación geográfica, de profesión en profesión, lo que llamaríamos en una época la gente vagamundos, no vagabundos, sino vagamundos, los que vagan por el mundo, ¿no? Y necesariamente, bueno, estas personas tenían ese conflicto, unas exigencias sociales que los obligaban a establecer, a sentar cabeza, como decían antes, y una tendencia natural derivada de su herencia cultural y genética, que los hacía más bien sentir que ellos tenían que vivir de vínculo en vínculo y de experiencia en experiencia, experiencias nuevas, pues. Y en ese sentido, pues, se crea esas dos vertientes, la gente que es naturalmente soltera o independiente y la gente que encuentra mayor felicidad y propósito en compañía, ¿no? Fíjense que aquí no les estoy diciendo que la gente soltera está sola, que es otro de los grandes mitos. La idea de que si a alguien tú le dices, ¿tú estás soltera? Sí. ¿Cuántos años tienes? 45, 50 años. Ahí nunca te has casado. Bueno, ese nunca te has casado es un comentario un poquito ofensivo, pero la idea es que como que si nunca hubiera tenido una experiencia sexual o nunca hubiera tenido una pareja, claro que las ha tenido. Lo que no ha hecho nunca, porque no ha querido, es aceptar el compromiso legal y cultural del matrimonio. Eso es, no significa que no haya tenido pareja, que no haya tenido marido, por decirlo de esa manera. Lo único significativo es que ha optado por no aceptar el compromiso de ser la mujer de un solo hombre, y ha optado también por vivir experiencias en forma bastante independiente. Voy a parar aquí porque tengo que llegar a mi casa porque me estoy mojando.